Bienvenidos a Iglesia Teópolis y saludamos a todos los que se conectan a través de Iglesia en Casa. Mi nombre es Eliud Morales y hoy nos encontramos en el episodio final de Momentum. Y lo llamo el episodio final porque hay uno que no se quiere ir. Lo llamo el episodio final porque en realidad es un junte entre ambos episodios, el 3 y el 4. El plan original era que esta serie tuviera 4 episodios, pero Fiona ocurrió. Y para nuestra familia extendida de Iglesia en Casa, que no están al tanto, Puerto Rico sufrió el paso de un huracán llamado Fiona y esto provocó que canceláramos el servicio presencial del domingo pasado. Y este episodio hace un junte de herramientas entre el episodio 3 y el episodio 4. En los pasados episodios aprendimos muchas herramientas que nos ayudarán a identificar el momentum de Dios en nuestras vidas. Y fueron varias, pero las más que me llamaron la atención fueron estas dos. Escuchen bien. El primer paso para identificar el momentum de Dios en nuestras vidas es hacernos disponibles al impedimento del Espíritu. Y el segundo es que Dios puede detener o impulsar tu movimiento por amor a otros. Y en este último episodio quisiera contestar la siguiente pregunta. Esto es lo que este episodio va a contestar. ¿Cómo se ve una comunidad con el momentum de Dios? ¿Cómo se ve una comunidad con el momentum de Dios? Me gustaría que nos pusiéramos en pie y me acompañaran a Hechos capítulo 16, versos 30 y 40, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, los llevó a su casa, les dio de comer. Tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que les dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedaran en libertad. Vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas, pues de ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Y cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran a la ciudad. Y una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Y después se fueron de la ciudad. Ya hicimos nuestra adoración
o la expresión de adoración con nuestros cánticos, con la música, con nuestra oración. Y ahora me gustaría que hiciéramos un momento de silencio. Porque el silencio nos permite ajustar nuestros oídos espirituales para el Dios que habla en los susurros. Así que me gustaría, antes de hacer la oración, que nos tomemos unos segundos de silencio para que te encuentres en este momento y para que Dios hable a tu vida. Dios, aquí nos encontramos, tu pueblo, tu familia, Señor. Queremos experimentar el momentum de Dios en nuestra comunidad. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón de Cristo, la misma actitud de Cristo, para que tú seas glorificado y que tu reino continúe avanzando aquí en la tierra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Quisiera brindarles un poco de contexto, ya que los versos que acabamos de leer se encuentran a mitad de acción. Los versos del 16 al 23 del capítulo 16 de los Hechos registran como Pablo y Silas llegan a la cárcel por sacar un demonio de una chica, que ese demonio le permitía adivinar el futuro. Se forma una gran turba que los toma prisioneros, los arrastran hasta la plaza del mercado, allí les arrancan las ropas, los azotan mucho, y quiero hacer énfasis en esa parte porque conecta con una enseñanza al final. Los metieron a la cárcel y les sujetaron los pies al cepo para que no pudieran escapar. Recordando un poco la ley de movimiento de Newton, dice que un objeto en movimiento puede ser detenido por una fuerza mayor a su peso y a su velocidad. Y en los primeros 15 versos del capítulo 16 de Hechos se registra como Pablo y su equipo misionero evidentemente eran impulsados por el momentum de Dios. Repasando el episodio 1, este termina con Pablo y Silas y Lucas siendo impulsados por Dios hacia Macedonia, lo que hoy conocemos como Europa. Esto significa que ambos, Pablo y Silas, habían llegado allí siendo impulsados por el momentum de Dios. Sin embargo, no fue Dios quien detuvo su movimiento. Quisiera sugerirles lo siguiente. El enemigo hace todo lo que está a su alcance para detener el movimiento de alguien que ha sido impulsado por Dios. Quisiera repetir esa parte de nuevo. El enemigo hace todo lo que está a su alcance para evitar el movimiento de una persona que ha sido impulsada por Dios. Fíjense que Pablo y Silas llegan a la cárcel por haber sacado un demonio de una chica. Esto enfureció a la gente que se lucraba de ese negocio de explotación, y el pueblo entero se dejó usar por el enemigo para detener el movimiento de Pablo y Silas. Los detalles que nos brinda Lucas en el libro de Hechos son muy importantes. Esos versos registran como el carcelero los puso en el calabozo de más adentro, siguiendo las órdenes de los funcionarios de la ciudad. Ahora bien, estamos hablando
de una cárcel romana del primer siglo. Las cárceles de ese tiempo eran construidas en cuevas, donde los calabozos más profundos eran reservados para lo peor de lo peor. En esa parte de la cueva, todo caía por peso, por ley de gravedad. Entonces, esa parte del calabozo más profundo debía estar lleno del desperdicio de todos los presos y de los guardias de esa cárcel también. Como si fuera poco, Pablo y Silas estaban allí amarrados al cepo. Hasta ese momento, el plan del enemigo parecía haber dado resultados. Pablo y Silas habían sido seriamente golpeados y literalmente escondidos en lo más profundo de la ciudad. Allí se encontraban en una celda oscura, maloliente, reservada para lo peor de lo peor. Pero con lo que no contaba el enemigo es que aquella cueva proveería la acústica perfecta para que el nombre de Dios fuera glorificado. Verán, el plan del enemigo había sido efectivo para evitar que Pablo y Silas continuaran con su paso arrollador por la ciudad de Filipos. La habían puesto de pies a cabeza. Lo que el enemigo no podía era callar dos corazones deseosos por adorar a Dios en espíritu y en verdad. Era evidente que el enemigo necesitaba usar una fuerza bruta para detener el movimiento de vidas que habían sido impulsadas por Dios. Necesitaba una fuerza fuerte, una fuerza bruta, una fuerza que detuviera aquel movimiento. Pero no contaba con el detonante del momentum de Dios. Un adorador en espíritu y en verdad. Un adorador que levanta su voz para adorar a Dios, aun en medio del dolor y el sufrimiento. Por eso quiero preguntarles, quiero que nos preguntemos todos, ¿habrá algo en tu vida? ¿Habrá algo en nuestra vida que se sienta como una pausa abrupta? La segunda pregunta es igual de importante. ¿Cómo has respondido? El enemigo puede usar su fuerza bruta para evitar el movimiento de una comunidad con el momentum de Dios. Pero al igual que en el caso de Pablo y Silas, la adoración desata la fuerza del Dios temible, grande y fuerte. Quisiera leerlo tal y como Lucas lo escribe en el verso 26. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El detonante del momentum de Dios. Si el enemigo usa una fuerza bruta para detener, el detonante de la fuerza del Dios grande, temible y fuerte en batalla es la adoración de una persona cuya está dispuesta a abrir su voz y adorarle y darle gracias aún en medio del sufrimiento. Quiero volver a repetir las preguntas. ¿Hay algo en tu vida que se sienta
como una pausa abrupta? ¿Ha sido la adoración tu respuesta? Eso, mis hermanos, puede hacer una gran diferencia. Anota el siguiente pensamiento. Una comunidad con el momentum de Dios usa la aflicción como plataforma que aumenta la intensidad con la que adora a Dios. Una comunidad con el momentum de Dios usa la aflicción como plataforma que aumenta la intensidad con la que adora a Dios. Repitiendo las preguntas, ¿habrá algo en tu vida que se sienta como una pausa abrupta? ¿Ha sido la adoración tu respuesta? Pues si no, hoy tienes la oportunidad de levantar tu adoración al Dios fuerte, grande y temible, el Padre que cuida de cada uno de sus hijos, que te ha permitido llegar hasta aquí. Al principio les pedí un momento de silencio, pero ahora les pido un momento de adoración al Padre. Que se escuche. Gracias, Señor. Regresando a Hechos, hubo un gran terremoto que sacudió toda aquella cárcel. Los presos escaparon, pero Pablo y Silas permanecieron en su celda. El carcelero iba a quitarse la vida cuando Pablo y Silas lo detuvieron. Y luego el carcelero pide una luz y cae de rodillas delante de Pablo y Silas. Y es ahí donde llegamos al verso 30. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Presten atención a lo que sucede luego. Verso 33. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y le lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Y es ahí donde encontramos la primera herramienta. Si estás tomando nota, esta es la herramienta número 1. Un compromiso con la sanidad. Creo que una de las cosas más poderosas que ocurre en una comunidad de fe es la sanidad emocional y espiritual de una persona. Y más ahora, en este tiempo donde la ansiedad y la inestabilidad emocional se encuentran y siguen en aumento, la comunidad de fe debe ser un lugar donde exista un compromiso con la sanidad. Hace poco mi perrito Bumi fue víctima de un ataque. Bumi es un maltipú de 1 pie de altura, 20 libras de peso y un corazón de lobo feroz. Ese mismo corazón fue lo que lo llevó a enfrentarse a un perro de 100 libras. De más está decir que perdió esa pelea por nocaut técnico en el primer asalto. Lo llevamos al hospital veterinario donde lo atendieron y lo limpiaron las heridas. Sin embargo, al ser dado de alta, me fijé que tenía una herida abierta en el lomo. Y era una herida producto de la mordida de aquel perro. El veterinario me explicó que esas heridas causadas por mordidas debían dejarse abiertas para que supuren
y se sanen correctamente. Eso significó limpiar y curar las heridas de Bumi por varias semanas. Un proceso lento, incómodo y que requirió que nos detuviéramos para ayudar a que Bumi sanara por completo. Bumi poco a poco fue tomando fuerzas, el dolor fue desapareciendo hasta que se sanó por completo y regresó su corazón de lobo feroz. Pero ese proceso requiere un verdadero compromiso con su sanidad. Porque las heridas por mordidas requieren tiempo y cuidado. Requieren un verdadero compromiso con la sanidad por parte del cuidador y del paciente. Pero me parece bien curioso, bien interesante, que Pablo en su carta a los creyentes en Galacia les aconseja lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versos 14 y 15. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la parte que me parece bien interesante. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Una comunidad con el momentum de Dios es el lugar donde la gente puede encontrar sanidad, porque estamos comprometidos con la sanidad de otros. Por eso caminamos lento, sin prisa, para que quienes estén heridos puedan sanar por completo. Un compromiso con la sanidad. Siguiendo con los próximos versos, a la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que les dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de esta ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, así que vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Lucas nos da otro detalle importante en esa contestación de Pablo en el verso 37. Resulta que el trato de aquella turba hacia Pablo y Silas era ilegal tanto en este tiempo como para aquel tiempo. Verán, Pablo les indica que ambos eran ciudadanos romanos. Y dar falso testimonio acerca de tu ciudadanía romana era castigable por pena capital. Si tú decías que eras ciudadano romano y no tenías cómo verificarlo, aquella pena era solamente el entremés de lo que venía. Así que Pablo y Silas tuvieron que haber tenido encima alguna documentación o algo con el que ellos pudieran respaldar su ciudadanía romana. Pero esto que Pablo les contesta cambia el panorama completamente. Tal como existen leyes que prohíben que los ciudadanos de algún país sean encarcelados sin ser juzgados, asimismo sucedía en el Imperio Romano. Un ciudadano romano tenía derecho a tener un juicio antes de ser encarcelado, tener un máximo de golpes si era azotado. Y recuerden que lo azotaron mucho.
Y ambas cosas habían sido violentadas en el caso de Pablo y Silas. Así que me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no lo dijeron antes? Eso le hubiera evitado mucha angustia. Y sí, es cierto. Pero también hubieran evitado que el carcelero y su familia conocieran a Dios. Era evidente que Pablo y Silas estaban dispuestos a sufrir lo que fuera por obedecer lo que el Espíritu les ordenaba. Eso incluye golpes, encarcelamientos y hasta que le fueran violados sus derechos de este lado de la eternidad. La herramienta número 1 es un compromiso con la sanidad. La herramienta número 2 es estar dispuestos a participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo luce una comunidad con el momentum de Dios? Es una comunidad dispuesta a participar de los sufrimientos de Cristo. Bien lo dijo Jesús: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense porque yo he vencido el mundo. Regresando a Hechos capítulo 16, en el verso 38, cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron, obviamente, al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Porque lo mismo que pasaba cuando tú decías falsamente que eras ciudadano romano, te podían matar. La persona que violaba los derechos o violentaba los derechos de un ciudadano romano podía ser castigado por pena capital. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Y una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de ¿quién? A la casa de Lidia. Allí se reunieron con otros creyentes, los animaron una vez más y después se fueron de la ciudad. Quisiera resaltar otro detalle que Lucas nos brinda en el verso 40, donde se registra que una vez que Pablo y Silas salieron de la cárcel, regresaron a casa de Lidia, donde los esperaban otros creyentes. Lidia es la mujer a la que Pablo le predica. Y en los versos 14 y 15 podemos ver cómo ella y todos los de su casa fueron bautizados. Entonces se podría decir que estos fueron los primeros creyentes de Macedonia, lo que hoy es Europa. Para cuando Pablo y Silas salen de la cárcel, ya habían varios creyentes en casa de Lidia esperándolos. En otras palabras, la primera comunidad de fe en Macedonia, que hoy se conoce como Europa, se reunía en la casa de la primera persona alcanzada en aquel continente, una mujer. Lucas no nos brinda muchos detalles de la dinámica de aquella comunidad de fe. Más allá de que esa comunidad crecía en casa de Lidia. Y al leer ese capítulo 16 y al leer todo acerca de las cartas de Pablo y al leer cómo Jesús ejercía su ministerio, me queda más evidente esta tercera y última herramienta. La primera herramienta es un compromiso con la sanidad. La segunda herramienta, dispuestos a participar del sufrimiento de Cristo. La herramienta número 3 es que lideran tanto hombres como mujeres. Como les dije al principio, quería contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo se ve una comunidad
con el momentum de Dios. Y al leer Hechos 16 veo una comunidad que está disponible a que el Espíritu Santo impida sus planes y sus pasos. Aun cuando esto signifique cambiar lo que antes le había funcionado. Una comunidad dispuesta a que Dios detenga su movimiento por amor a otros. Una comunidad que no desespera porque espera en Dios. Veo que esa disponibilidad a ser interrumpidos por el Espíritu los lleva a lugares estratégicos donde se ensamblan equipos, se confirman llamados y juntos salen hacia lo desconocido. Veo un deseo genuino por compartir el Evangelio con otros, aun cuando predicar el Evangelio los ponga en situaciones donde sufren injusticias y ataques del enemigo. Veo una comunidad que usa el sufrimiento como plataforma para intensificar su adoración al nombre de Dios. Una comunidad que está dispuesta a participar de los sufrimientos de Cristo para que sucedan las mismas cosas que suceden en el cielo, aquí en la tierra. Una comunidad comprometida con la sanidad de todos. Aunque eso significa dejar que quienes te lastimaron sean quienes limpien y curen tus heridas. Por último, una comunidad donde hombres y mujeres de Dios trabajan de la mano, lado a lado, para seguir adelantando el reino de Dios en la tierra, aquí y ahora. Para terminar, quisiera que te imaginaras cuán diferente sería tu vida si esto que leemos en el capítulo 16 de Hechos fuera realidad en tu comunidad de fe. Imagina el impacto que tendría en tu comunidad. Imagina el impacto que tendría en tu país. Imagina el impacto que tendría en el mundo entero. Yo no sé ustedes, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por formar parte de una comunidad como la que describe Lucas en Hechos 16. Una comunidad con el momentum de Dios. Y tú te apuntas para esa comunidad. Pues entonces me gustaría que te pusieras de pie, inclinaras tu rostro. Un día como hoy, puede ser que personas se encuentren en diferentes etapas de procesar el dolor de lo que ocurrió hace unos días atrás. Y quisiera decirles que no es pecado estar desanimado. Y no es pecado ver cómo damos un paso para adelante, 8 para atrás y sentir frustración. Pero al igual que Pablo y Silas, tenemos la decisión de en medio de esa circunstancia dolorosa, de en medio de ese sufrimiento, de esa frustración, levantar tu voz y adorar a Dios. No importa en qué espectro te encuentres del proceso de tu duelo o el dolor. No importa si tenemos que reducir nuestra velocidad
para que se muestre que tenemos un compromiso con tu sanidad. Por eso quisiera hacer un llamado especial y un llamado específico para los que estamos aquí en Iglesia Teópolis, pero también para los que nos escuchan en Iglesia en Casa. Me gustaría orar por ti, para que Dios te dé la fuerza de poder adorarlo aún en medio del lugar de sufrimiento donde te encuentras. Pero para que sepas que en esta comunidad vas a encontrar un compromiso con tu sanidad interior. Y si necesitas esa sanidad, me gustaría que pases al frente. Y si tú estás en Iglesia en Casa, te pido que ahí donde estés, donde quiera que te encuentres, inclines tu rostro, cierres tus ojos y nos acompañes en esta oración. Padre, en medio de tanto sufrimiento, de tanto ruido, queremos ajustar nuestros oídos espirituales para escuchar al Dios que habla en susurros, en silbidos apacibles, Señor, en gemidos indecibles. No todos procesamos el dolor y la frustración de la misma manera, pero todos podemos levantar nuestra voz y adorarte, Señor. Permite que nosotros seamos ese tipo de comunidad que utilizamos el sufrimiento y cualquier cosa negativa que nos pase para intensificar el eco de nuestra oración y nuestra adoración a ti, Señor. Permite que seamos ese espacio donde la gente pueda llegar a recibir cuidado, donde sus heridas sean lavadas y sanadas, donde haya y exista un compromiso permanente con la sanidad de todos. Señor, y que podamos experimentar el momentum, tu momentum, en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestro país, en el mundo entero. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Cuando veo que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Estoy rodeado por ti, aunque veo que estoy rodeado
puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Fuerte, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Así peleamos las batallas, así peleamos las batallas, así peleamos las batallas, así peleamos las batallas. Amén. Damos gloria a Dios por este tiempo tan bonito. El día de hoy, el Señor nos ha dado un regalo para cada uno de nosotros y confío en Dios que tanto la administración haya llegado según nuestros corazones, ¿verdad?, al trono de la gracia, y que a la misma vez hayas podido sentir la presencia de Dios en tu vida en el día de hoy. Pero sobre todas las cosas, que la palabra que Dios trajo para cada uno de nosotros nos mueva con un corazón abierto, nos mueva con una intensidad, con un momentum para poder ayudar y bendecir a aquellos que tanto lo necesitan. Que podamos ser una iglesia que demostramos el amor al prójimo como Él quiere que lo demostremos. Que nos ayudemos los unos a los otros, que nos abracemos, que regalemos abrazos a aquel, si no tengo con qué darle un abrazo, que hay gente que lo necesita. Así que aprovecha. Mírate, mira para dentro de ti y veamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y hacia dónde debemos movernos. Amén. ¿Qué les parece si no hay nada más que añadir en el día de hoy? Dios se ha puesto de verdad que con una bendición, una palabra tan bonita, y doy gracias a Dios por eso. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. A ti, iglesia en casa, que me ves, que nos oyes. A lo mejor estabas guiando o estás en tu casa. Como te dije en el principio, escríbenos si tienes alguna necesidad. Queremos orar contigo. Y si está en nuestras manos poder colaborar y ayudarte, también queremos hacerlo. A todos los que estamos aquí, recuerden que el Señor, yo le decía en mi trabajo esta semana, el Señor realmente bendice al dador alegre. Y eso es lo que queremos nosotros expresarle. Reciban la bendición del Señor. Si eres tú el que está en necesidad, recíbela y dale gracias a Dios por eso. Si tú eres al quien el Señor le ha dado provisión en el día de hoy, ofrécela, porque el Señor quiere que podamos dar ese amor a los demás. Amén. Así que si quieres cerramos este día y oramos a Dios dándole gracias una vez más. Dios, agradecidos estamos por tu palabra, por tu bendición, por tanto amor, por tu cuidado, por las palabras correctas en el lugar correcto. Gracias por traernos a este lugar, Señor, y te ruego que sea tu Espíritu Santo que nos ayude a entender el momentum de Dios, tu momentum, para poder caminar en el paso que tú quieres que demos, pero que sea uno conciso, constante, y que cada paso y cada palabra que demos la demos en tu nombre, y que sea una que te honre a ti. Gracias, Señor, te damos en el día de hoy y cada uno de nuestros días. Amén
y amén. Dios te bendiga, iglesia en casa.